Hola, les quiero hablar de un video que tenía preparado hace algún tiempo y el que quería hablar, pero estaba el momento pensando para hablarlo, pero que decidí hacerlo en este momento, en parte porque lo tenía planeado, pero también en parte por la insistencia de un suscriptor, que en su gracia, en su insistencia y su pasión por Bolsonaro decidió enviarme 900 mensajes al canal de YouTube a través de comentarios en distintos videos y en distintas partes, para que hablara de este tema, haciendo un spam de proporciones bíblicas que nunca me hubiera esperado una persona natural. 900 mensajes, más de 900 mensajes para una sola persona. Impresionante, y aunque le agradezco por su energía y su, podríamos decir, compromiso con Bolsonaro y con estas noticias, y que gracias por enviar esta información que ya tenía en cuenta, vamos a decidir hablar justamente de este tema para que este suscriptor brasilero se quede tranquilo, aunque aprovecho de informarle a este suscriptor, si es que está viendo este video, que efectivamente voy a hablar de este tema, pero que lamentablemente su cuenta se vio baneada del canal por haberme enviado más de 900 mensajes sobre esta temática, que tuve que ir revisando manualmente y eliminar sistemáticamente uno por uno, que como podrán imaginarse es una tarea tan agradable estar eliminando el mismo mensaje de 900 veces que se ha posteado. Maravilloso. Así que gracias a este suscriptor brasilero. Pero antes de continuar con la noticia propiamente tal, quiero agradecerle a Jere Miller, otro suscriptor, que decidió hacer un aporte voluntario a través de Flow. Así que muchas gracias, Jere Miller, se agradece tu aporte y gracias a personas como tú esto puede continuar. Muchas gracias. Y habiendo hecho esa introducción, podríamos decir, sobre este tema, hablemos de Brasil, que han pasado algunas noticias, hay podríamos decir, una temática más bien mixta con respecto a esto, y tiene distintos análisis, pero podríamos decir que aunque no es la mejor situación posible, tomando en consideración la situación de Brasil y también el cierto rechazo que hay en el Congreso de Brasil para muchas de las propuestas de Bolsonaro, es un buen avance. ¿Qué es lo que ocurrió en el último tiempo? Se ha informado que el mes de junio fue el mejor en los últimos 5 años con respecto a la creación de empleo. Se crearon 400.000 puestos de trabajo, que es un aumento de un 13% con respecto al mes anterior en la creación de empleo, y se espera que esto continúe al alza. Aunque, insisto, como dije, esto es algo más bien mixto. Se ha observado que aunque esto ha causado una baja en el desempleo, esto es una baja marginal y lamentablemente todavía hay un nivel de desempleo muy alto en Brasil. Actualmente bajó con el gobierno de Bolsonaro a un 12,3% el desempleo en Brasil. Pero un 12,3% todavía es un porcentaje muy alto, y eso se estima que en Brasil son aproximadamente 13 millones de personas que están desempleadas. Por lo que aunque esto es una mejora, lamentablemente se requieren mayores cantidades de creación de trabajo. Pero por las estadísticas, lo que nos informan, estos trabajos deberían ir aumentando y debería disminuir el desempleo, aunque el porcentaje sigue siendo bastante alto. También es bastante positivo que se ha observado que Brasil, bajo Bolsonaro, ha logrado reducir su déficit de economía en un 14% en su primer semestre, lo que es bastante positivo porque nos muestra que en su gestión económica ha logrado reducir los costos con las privatizaciones, también ha logrado pagar un poco de estas deudas enormes que tiene Brasil, y de esa manera se ha logrado en parte, aunque todavía hay un déficit enorme, por eso digo que es algo mixto, reducir este déficit y el mal gasto, aunque como indico, lamentablemente esto todavía no se soluciona por completo, porque aunque ayuda a las políticas que han hecho de privatización y recortes públicos, la reforma más importante es la reforma de pensiones, de la cual vamos a hablar un poco más adelante, y vamos a hablar del tema para que no sean insistentes con eso. Y justamente hay que recordar que una parte importante del gasto que ocurre en Brasil es por las pensiones. Recordemos que es común que se jubilen personas a los 55 o 53 años en Brasil, y el Estado les paga endeudándose de manera bastante importante para pagar estas pensiones desde edades bastante jóvenes, tomando en consideración que a lo largo del mundo se está intentando subir la edad de jubilación. En Brasil es muy baja, lo que ha generado una deuda y es una de las causas de los problemas que tiene actualmente Brasil. También ha anunciado el tema que se continuará para Brasil la realización de tratados de libre comercio y la apertura económica de Brasil, eliminando aranceles, abriendo el comercio, bajando impuestos. Recordemos que ya se hizo un acuerdo con la Unión Europea a través de
del caso de Mercosur, y Brasil anunció que se iba a plegar a esto. En Argentina hubieron ciertas críticas porque lamentablemente no se han implementado en Argentina otras políticas que permitan también que sea competitivo Argentina con otros países, que básicamente significa bajas de impuestos, menos regulaciones, menos aranceles, una gran cantidad de cosas, que aunque se bajan los aranceles no permite competir de buena manera porque hay una cantidad importante de regulaciones y de intervencionismo estatal que no se ha eliminado. Pero en el caso de Brasil se va a continuar con una desregulación, bajas de impuestos, mayor dinamización, podríamos decir continuidad para el tema de la realización de negocios, de distintas actividades, y que por lo mismo se van a intentar abrir más las fronteras económicas de Brasil, que también me parece muy positivo y debería aportar a la creación de aún más empleos de trabajo y un aumento de la riqueza. También hay que recordar que durante el gobierno de Bolsonaro hemos visto una caída en un 24% de los homicidios y por sobre el 20% en el crimen, donde se ha observado que la gran mayoría de los cambios que se hicieron para que esto ocurriera fue el tema de liberalizar las armas. Recordemos que este cambio tan rápido de baja en la delincuencia está relacionado directamente con el decreto que hizo Bolsonaro al ingresar al gobierno de liberar el acceso a las armas, lo que permitía un aporte casi libre para todo aquel que fuera mayor de edad, de nacionalidad brasilera y que estuviera residente en Brasil sin antecedentes penales. Ese era el único requisito para acceder a armas de fuego. Pero lamentablemente esto ya se terminó porque el Congreso de Brasil, como digo, tiene ciertos elementos en que tiene mucha oposición Bolsonaro y se revocó el decreto de Bolsonaro por presión del Congreso, por lo que este acceso a las armas por parte de la población civil ya no continuará probablemente a futuro a los niveles que estaba actualmente, y por lo mismo, aunque ya se debe haber armado y se anunció que ocurrió eso, una parte importante de la población, no es lo suficiente, podríamos decir, para que este efecto continúe de la misma manera en el tiempo, por lo que en los próximos meses yo espero que la delincuencia empiece a bajar, pero menos, y eventualmente con el paso de los años tal vez comience a subir nuevamente, porque la gente no va a poder acceder tampoco a las municiones para tener en sus armas de fuego una manera de defensa, lo que es negativo, pero en el corto plazo se va a notar de a poco, con menores bajas en la delincuencia y eventualmente con el paso de los años con un aumento, pero ese es un problema, podríamos decir, a mediano plazo. Hay que tomar en cuenta, eso sí, ciertos elementos que podríamos decir que son los más o menos negativos, aunque uno de estos considero que en parte es positivo y otro podríamos decir que es negativo. El que aquí yo considero en parte positivo el tema que como Bolsonaro no ha logrado aprobar todas sus reformas, que es lamentable, especialmente la reforma de pensiones, que es la que gasta más para el Estado brasilero, se anunció que va a haber un recorte importante del presupuesto en aproximadamente unos 600 millones de dólares, que es una cantidad importante de dinero para intentar ajustarse a la baja crecimiento. El crecimiento ha estado relativamente bajo en Brasil y vamos a comentar eso un poco más adelante. Pero en parte no me molesta que se reduzca el presupuesto y en consecuencia también se reduzca el gasto, porque yo lo veo particularmente como algo positivo. Mientras menos cosas haga el Estado, mucho mejor. Por lo que, aunque esto lo menciona algunos como algo negativo, no veo como algo sustancialmente perjudicial la idea de que se reduzca el presupuesto. Lo que sí podemos decir que es bastante negativo y que sí ha estado ocurriendo en Brasil es el tema del crecimiento, aunque podemos verlo con cierta esperanza a futuro. Los medios se han caracterizado en la actualidad de hablar todo lo malo de Bolsonaro y no todos son maravillas, pero hay bastantes elementos que son positivos como los que ya mencioné. Pero uno de los elementos que se enfoca de manera negativa, aunque también de manera parcial, es el tema del crecimiento. Actualmente Brasil estima un crecimiento de menos de un 1%, donde las expectativas son de un 0,82%, que es un crecimiento muy malo, muy bajo, y que afecta bastante la economía. A esos niveles de crecimiento realmente ni siquiera se mantiene la situación actual de las personas que están en Brasil, sino que disminuye. Se debería tener al menos un 2%, y idealmente sobre un 3% de crecimiento. Pero lo que podríamos decir es que esto es un periodo de ajuste en materia económica, porque por los distintos análisis que se han dado en materia económica, la creación de empleo y en realidad la dirección en que va Brasil, se estima que aunque este año debería haber un crecimiento de un 0,82% o tal vez menor, que es muy bajo y eso no hay manera de negarlo, está el elemento que se espera para el año 2020, un crecimiento por sobre el 2%, que empieza a ser más decente. Todavía no podríamos clasificarlo de algo muy bueno, pero para el año siguiente a ese se esperan por sobre un 3% en el año 2021 y la estimación continúa así. Se
por los análisis que han ocurrido, por los distintos argumentos que se han dado, se estima que las políticas que aplica Bolsonaro, que son más bien libremercadistas, efectivamente van a tener buenos efectos, pero eso se aplica más bien en un mediano plazo, no largo, sino mediano plazo. El primer año podríamos decir que es un año de ajuste, un año en que no va a ocurrir de manera tan rápida el crecimiento como podemos ver en la actualidad, pero a medida que pasen los años va a ir de manera continua subiendo el crecimiento y aumentando la inversión y mejorando la situación. Al menos eso es lo que se estima por distintos analistas a nivel internacional, y eso se replica un poco con los modelos de privatización y de apertura de mercados que se han aplicado en el pasado por gobernantes similares a Bolsonaro, porque hay maneras de hacer que este crecimiento sea más rápido y justamente que no haya un impacto fuerte en la economía y un aumento de prosperidad importante, pero para eso hay que hacer reformas mucho más radicales y en un periodo mucho más corto, con mayoría de Congreso y un gobierno afín, como ocurrió en Nueva Zelanda en la década de 1970 y 1980, donde se hicieron todas las reformas de recortes de ministerios, despidos de funcionarios públicos, bajas de impuestos, privatizaciones, de la misma manera que hubieron bajas de impuestos radicales, y no se observó una baja en la calidad de vida de la población, sino que una mejora de manera bastante rápida. Pero insisto, para eso se necesita una mayoría absoluta en el Congreso, en ambas cámaras, cosa que es bastante difícil, y lamentablemente, como Bolsonaro no tiene eso, tienen que hacer los cambios de manera más gradual, y cuando vemos lo que ocurre cuando los cambios son de manera gradual es que los beneficios son más a largo plazo y en algunos casos incluso hay perjuicios bastante fuertes. Pero podemos ver que el lado positivo es que se espera crecimiento a largo plazo, aunque esto ocurriría más rápido si se pudiera hacer con mayoría en el Congreso para hacer las reformas correspondientes, cosa que lamentablemente Bolsonaro no tiene, así que intenta hacer lo que puede por decreto, pero como lo otro no se puede aplicar, no se observan las mejoras de manera inmediata. Por lo que podríamos decir que el gobierno de Bolsonaro partió con un momento difícil, continuando la crisis que dejó el Partido de los Trabajadores, los socialistas de Brasil, y que ha logrado más o menos estabilizar, y se están observando unas mejoras, podríamos decir menores en ciertas áreas, como el caso del desempleo, que ya empieza a mejorar, aunque todavía hay un desempleo bastante alto, y respecto al crecimiento, que ya, aunque llegó a niveles muy bajos, se observa que está en una tendencia de crecimiento, y otros avances que son importantes, como el caso del crimen con respecto a la liberalización de las armas, las muertes por homicidios, que es bastante bueno, y el tema del déficit, por lo que yo esperaría que el próximo año, o los próximos años en general, debería mejorar de manera consistente la situación de Brasil, aunque al ritmo que decidieron aplicarse estas reformas, como no es lo suficientemente rápido, si sigue este ritmo se necesitaría más de un gobierno para implementar estas reformas, cosa que no sé si vaya a ocurrir en Brasil, pero si hay más de un gobierno que continúen en esta tendencia, deberíamos ver un buen nivel de desarrollo en Brasil tal vez de aquí a 10 años. Espero que les haya gustado el video y que tengan un muy buen día. Hasta luego. Pero antes de terminar este video, quisiera agradecerle a los patrocinadores de este canal, que mensualmente han decidido hacer un aporte voluntario, y por eso se los agradezco mucho, que deberían estar viendo sus nombres actualmente en pantalla. Así que muchas gracias a los patrocinadores, y si alguno de ustedes quisiera también hacer un aporte voluntario, los invito a mirar el comentario que estará fijado abajo en los comentarios, donde aparecerán los distintos medios para hacer donaciones mensuales o únicas al canal, y de esa manera que yo pueda continuar haciendo este contenido que ustedes ven de manera gratuita. Espero que les haya gustado el video y nos veremos en el video siguiente. Hasta luego.